Era una millonaria que se burló de mí diciéndome: arregla mi yate y será tuyo. Esas palabras cortaron más que cualquier viento helado de invierno en los muelles de Veracruz. Pero el yate siguió descompuesto. Y yo también, invisible como la mugre que limpiaba a diario. Tal vez estés terminando tu turno, revisando las cámaras o cerrando el edificio mientras el mundo duerme. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Me llamo Roberto y durante 12 largos años fui el conserje nocturno en la Torre Meridiano, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Cada noche a las 6 en punto me escurría por la entrada de servicio, mis zapatos de cuero gastado chirriando contra pisos de mármol que costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Mi uniforme, un mameluco azul marino bordado con servicios de edificio en letras descoloridas, había visto mejores décadas, igual que yo. El edificio albergaba a algunas de las familias más adineradas de México, sus penthouses brillando como joyas contra el skyline capitalino. Ventanales de piso a techo ofrecían vistas del bosque de Chapultepec, que los agentes inmobiliarios llamaban invaluables. Pero yo conocía el precio real, se medía en el silencio de gente como yo, manos invisibles que mantenían impecable su mundo dorado. La señora Victoria Mendoza poseía la joya de la corona, un penthouse dúplex en los pisos 47 y 48. Su fortuna venía de inversiones tecnológicas y comercio de criptomonedas que la habían hecho valer más de 4.000 millones de pesos. Coleccionaba vinos añejos, arte costoso y comentarios despectivos sobre la servidumbre. Su yate, Sueños Dorados, permanecía atracado en la Marina Vallarta, una obra maestra de 90 pies de caoba y bronce que había comprado con ganancias de Bitcoin durante el auge del mercado. Recuerdo la primera vez que me notó, realmente me notó, en lugar de mirar a través de mí como si fuera un mueble. Era un jueves lluvioso de octubre, agua goteando de mi abrigo mientras trapeaba el lobby a las 2 de la madrugada. Había regresado de alguna gala benéfica, su collar de diamantes capturando la luz del candil, tacones de diseñador repiqueteando contra el piso que acababa de limpiar. «Tú eres el conserje», dijo, no como pregunta sino como afirmación, como si identificara una pieza de equipo. «Sí, señora, Roberto Martínez». Se rió, un sonido como cubitos de hielo chocando en whisky caro. «Bueno, Roberto Martínez, el motor de mi yate ha estado haciendo ruidos terribles. El mecánico quiere 1.200.000 pesos para arreglarlo. ¡Ridículo!». Hizo una pausa, estudiando mi cara con diversión. «¿Sabes qué? Arregla mi yate y será tuyo. El sueño de un trabajador, ¿no?». Los otros residentes que se habían reunido en el lobby, regresando de sus propios entretenimientos nocturnos, se rieron de lo que asumieron era charla inofensiva. Pero escuché algo más en su voz: desafío, burla, el tipo de crueldad casual que la gente rica confunde con humor. «Lo investigaré, señora», dije quedamente, exprimiendo mi trapeador. «Hazlo», sonrió burlonamente, ya volteándose. «Aunque dudo que un conserje sepa la diferencia entre un motor y una perilla de puerta». Esa noche, solo en el cuarto de mantenimiento con solo los zumbidos mecánicos del edificio como compañía, me senté en una cubeta volteada y pensé sobre motores, sobre sueños, sobre promesas que cortan como vidrio. Verás, antes de convertirme en el hombre invisible con el trapeador, tenía manos diferentes. Manos que entendían maquinaria, que podían arrancar vida de motores moribundos y hacer que las cosas rotas volvieran a funcionar. Había trabajado como mecánico marino en el puerto industrial de Altamira durante 15 años, cuando la ciudad aún tenía lugares para hombres como yo para construir algo con nuestro sudor. Pero la vida tiene una forma de desgastar hasta el acero más fuerte. Mi esposa Elena se enfermó. Cáncer que empezó silencioso y luego rugió a través de nuestros ahorros como fuego descontrolado.
Las cuentas médicas llegaron en oleadas, ahogándonos en deudas que ningún seguro podía cubrir. 4 millones de pesos en costos de tratamiento, honorarios de especialistas, medicamentos experimentales que prometían esperanza y entregaban bancarrota. Vendí todo. Nuestra casita en Xochimilco con el jardín que Elena amaba. Mis herramientas, generaciones de llaves y calibradores que mi padre me había heredado. Incluso mi orgullo, pedazo por pedazo, hasta que tomar el trabajo de conserje nocturno se sintió como salvación en lugar de rendición. Elena murió un martes por la mañana en primavera, sosteniendo mi mano en un cuarto de hospital que costaba más por día de lo que ahora ganaba en una semana. Sus últimas palabras no fueron sobre amor o arrepentimiento, fueron sobre las cuentas que seguían llegando, la deuda que le sobreviviría, el peso que cargaría solo. «Prométeme», susurró, «que encontrarás tu camino de regreso a quien eras antes de todo esto». Prometí, pero las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir cuando tienes 62 años, empezando de nuevo con manos callosas y un departamento vacío. El trabajo en Torre Meridiano llegó a través de una agencia de empleo que se especializaba en trabajadores maduros y confiables. Traducción: gente desesperada que no se quejaría de trabajar noches, fines de semana y días festivos mientras todos los demás celebraban la vida. El sueldo era suficiente para cubrir mi estudio en la Doctores y los pagos mínimos de la deuda médica de Elena, que me siguió como una sombra. El penthouse de la señora Mendoza era un museo de riqueza. Picassos originales colgaban junto a ventanas que valían más que el PIB de países pequeños. Su vestidor era más grande que la mayoría de departamentos capitalinos, lleno de ropa de diseñador que costaba miles de pesos cada prenda. A veces encontraba certificados de acciones regados en su escritorio. Inversiones que valían millones en compañías que nunca había escuchado nombrar. Información de billeteras Bitcoin escritas en post-its como listas de supermercado. Pero eran las pequeñas crueldades las que me desgastaban. La forma en que me entregaba su tintorería sin hacer contacto visual, como si fuera un servicio que hubiera pedido en línea. Cómo mencionaba cenas costosas y vacaciones de lujo mientras yo vaciaba su basura, muestras casuales de riqueza que me recordaban todo lo que había perdido. «Roberto», decía, sin levantar la vista de su laptop donde monitoreaba su portafolio, «asegúrate de quitar las huellas de las fotos del yate. Se las voy a mostrar mañana a compradores potenciales». Compradores potenciales. Estaba vendiendo los sueños dorados, el mismo yate que burlonamente había ofrecido regalar. La ironía no se me escapó. Prefería venderlo por millones que dejar que un conserje le demostrara que estaba equivocada. Pero esto es lo que la señora Mendoza no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía. Había estado observando, aprendiendo. Cada noche mientras limpiaba, estudié libros de texto de ingeniería marítima que pedía prestados de la biblioteca pública. Vi videos de YouTube sobre reparación de motores diésel durante mis descansos, acurrucado en el sótano del edificio con la pantalla de mi teléfono brillando en la oscuridad. El resto del personal del edificio pensaba que estaba loco. «Bobby», decía Fernando, el guardia de seguridad del día, «¿para qué estudias motores de barco? ¿Vas a comprar un yate con tus ganancias de la lotería?» La pregunta dolía porque destacaba lo imposible que parecía mi situación. Un conserje aprendiendo ingeniería marina era como un pez tratando de trepar árboles. Técnicamente posible, pero prácticamente absurdo. Mi hija María pensaba que había perdido la razón. Vivía en Monterrey con su esposo y 2 hijos que apenas conocía, llamando cada pocas semanas por obligación más que por amor. «Papá, tienes 62 años. Tal vez es hora de aceptar tu situación y dejar de perseguir fantasías». Aceptar mi situación. La frase sabía a cenizas en mi boca, pero tarde por la noche,
cuando la torre Meridiano estaba silenciosa excepto por el susurro de los motores de elevadores y el zumbido distante del tráfico, abría esos libros. Sistemas diésel marinos, mecanismos de dirección hidráulica, resolución de problemas eléctricos para embarcaciones de lujo. Las palabras se volvieron amigas en mi soledad, compañeras que no juzgaban ni despreciaban, ni miraban a través de mí como aire vacío. Empecé a visitar la Marina Vallarta en mis días libres, caminando junto a los Sueños Dorados y otros barcos de millones de pesos como un fantasma rondando su vida anterior. Los trabajadores de la Marina apenas me miraban, solo otro viejo en ropa barata mirando sueños que no podía pagar. Pero yo estaba aprendiendo, escuchando conversaciones entre dueños de yates y mecánicos, observando trabajos de reparación desde la distancia, construyendo conocimiento como un hombre construye una escalera, peldaño por peldaño, hacia algo que aún no podía nombrar. El avance llegó 6 meses después del desafío burlón de la señora Mendoza. Estaba limpiando su oficina del penthouse cuando escuché una conversación telefónica acalorada sobre el deterioro del yate. Los problemas del motor habían empeorado y ahora múltiples sistemas estaban fallando. El presupuesto de reparación había crecido a 2 millones de pesos. Se está volviendo un pozo de dinero, se quejó con quienquiera que estuviera al otro lado. Tal vez debería desguazarlo para partes. Desguazarlo, destruir una embarcación hermosa, porque el costo de reparaciones amenazaba sus ingresos por dividendos. La insensibilidad me golpeó como un golpe físico. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, antes de que empezara mi turno, caminé a la marina vistiendo mi ropa más limpia y cargando una carpeta llena de investigación que había compilado durante meses de estudio secreto. Encontré el atraque de los Sueños Dorados y me presenté con Tommy Rizzo, el encargado del muelle. «Soy Roberto Martínez», dije, extendiendo mi mano. «Trabajo en mantenimiento en la Torre Meridiano, donde vive la señora Mendoza». Me pidió que revisara los problemas de su yate. No era exactamente mentira, solo una interpretación creativa de su desafío burlón. Tommy, un hombre curtido de 50 y tantos con grasa bajo las uñas, se veía escéptico. «¿Tienes experiencia marina?» 15 años en el astillero de Altamira antes de cambiarme a mantenimiento de edificios, dije, lo cual era técnicamente cierto si ignorabas la brecha de más de una década entre entonces y ahora. «Bueno», se encogió de hombros Tommy, «no puede hacer daño tener otro par de ojos. El motor ha estado dando problemas a todo mundo por meses». Me llevó a bordo de los Sueños Dorados y por primera vez en años me sentí como en casa. El yate era magnífico. 90 pies de curvas elegantes y madera pulida que olía a dinero y aire salado. Pero debajo de la belleza podía escuchar la enfermedad. El ritmo del motor estaba mal, perdiendo latidos como un corazón con arritmia. Los sistemas eléctricos zumbaban con la tensión de componentes fallando. «¿Ves lo que digo?», dijo Tommy, señalando el compartimento del motor. «3 mecánicos diferentes han revisado esta cosa, y ninguno puede ponerse de acuerdo sobre qué está mal». Escuché la respiración laboriosa del motor y sentí algo que no había experimentado en años: confianza. Esto no se trataba de riqueza o estatus o las jerarquías sociales que me habían molido. Se trataba de entender máquinas, de diagnóstico y reparación, de la satisfacción de hacer que las cosas rotas vuelvan a funcionar. «El problema no es el motor», dije después de 20 minutos de examen cuidadoso. «Es el sistema de combustible. Alguien ha estado usando el grado equivocado de gasóleo marino y ha obstruido los inyectores. Los problemas eléctricos son secundarios. Caídas de voltaje del motor luchando estresando el alternador». Tommy alzó una ceja. «¿Estás seguro de eso?» «Dame una semana», dije. «Si me equivoco, la señora Mendoza no me debe nada». «Y si tienes razón»,
Pensé en su voz burlona, su crueldad casual, su suposición de que un conserje no podía posiblemente entender algo tan complejo como reparación de motores. Si tengo razón, cumple su palabra. Tommy se rió, un sonido como olas contra el casco. Compadre, no sé qué arreglo tienes con la reina de hielo, pero buena suerte cobrándole algo. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día, después de terminar mis deberes de conserjería, tomaba el metro hasta Marina Vallarta y trabajaba en los Sueños Dorados, hasta que mis manos estaban en carne viva y mi espalda gritaba de doblarme sobre compartimentos de motor. Limpié líneas de combustible con la precisión de un cirujano. Reemplacé inyectores con manos firmes que recordaron su propósito. Recableé conexiones eléctricas con la paciencia de un hombre que sabía que esta podría ser su última oportunidad de probarse a sí mismo. El trabajo fue caro. Solo las partes me costaron 40,000 pesos, casi el sueldo de un mes que cargué a una tarjeta de crédito que no podía permitirme llenar al máximo. Pero algunas inversiones no se tratan de dinero. Se tratan de reclamar pedazos de ti mismo que pensabas que estaban perdidos para siempre. El viernes por la noche, giré la llave en el encendido de los Sueños Dorados y escuché el sonido más hermoso del mundo. Un motor diésel marino perfectamente afinado, ronroneando como un gato satisfecho. Cada sistema zumbaba en armonía. Los problemas eléctricos habían desaparecido con la nueva salud del motor. Tommy estaba parado junto a mí en el muelle, moviendo la cabeza con asombro. Que me cuelguen. ¿Cómo supiste lo que todos esos mecánicos expertos pasaron por alto? A veces, dije, escuchando el ritmo perfecto de mi motor, tienes que recordar quién solías ser para entender en quién se supone que te conviertas. La siguiente parte de mi historia se complica porque la reacción de la señora Mendoza no fue lo que esperaba. Cuando llamé a su penthouse para reportar que había arreglado su yate, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Hiciste qué? Finalmente dijo. Reparé los Sueños Dorados, señora. El motor funciona perfectamente ahora y todos los sistemas eléctricos están funcionando correctamente. Otra pausa. Podía escucharla respirar, calculando, procesando esta información que no encajaba en su visión del mundo. «Eso es imposible», dijo. «Eres un conserje». «Sí, señora, pero también soy un mecánico marino». El teléfono se cortó. Una hora después, estaba en Marina Vallarta con su abogado, un hombre delgado, en un traje caro que se veía como si nunca había estado más cerca del océano que la piscina de su club de campo. Llevaba lentes de sol de diseñador, a pesar del cielo nublado, armadura contra tener que verme como algo más que mobiliario que inexplicablemente había empezado a contestar. «Esto es algún tipo de estafa», anunció antes siquiera de mirar el motor. «Roberto, corregí quedamente. Roberto está tratando de defraudarme de alguna manera. Revisen su historial laboral, hagan verificaciones de antecedentes. Esto es obviamente algún juego de estafa elaborado». Pero Tommy Rizzo ya había probado cada sistema en el yate. El capitán del puerto había certificado las reparaciones. Incluso el inspector de seguros marítimos de la señora Mendoza, llamado por insistencia del abogado, confirmó que los Sueños Dorados estaba ahora en perfecta condición de funcionamiento. «Señora», dijo el inspector consultando su portapapeles, «este es uno de los mejores trabajos de motor que he visto en 20 años. Quienquiera que hizo esto realmente sabe lo que está haciendo». La señora Mendoza me miró como si fuera un rompecabezas que no podía resolver, una interrupción en el orden natural donde los conserjes seguían siendo conserjes y los dueños de yates seguían siendo superiores. «¿Cuánto quieres?», preguntó finalmente. «Señora, por las reparaciones, pon tu precio». Pensé en los 40,000 pesos en partes que había comprado a crédito, la semana de trabajo que rompía la espalda, los meses de estudio secreto que me habían preparado para este momento. Pensé en las cuentas médicas de Elena que aún rondaban mi buzón.
en mi hija que me veía como un fracaso, en 12 años de ser invisible en el mundo de esta mujer. Ya pusiste el precio, dije. El yate. Su risa fue lo suficientemente filosa para cortar vidrio. No seas ridículo. Estaba bromeando. ¿De verdad?, pregunté. Porque Tommy aquí fue testigo de tu oferta, al igual que los señores Pemberton del piso 12 y ese joven del 3B que regresaba de su viaje de negocios. Todos ellos te escucharon prometer darme este yate si podía arreglarlo. Esa, obviamente, no era una oferta seria, intervino su abogado. Ninguna persona razonable interpretaría eso como un contrato vinculante. Tal vez no, coincidí. Pero dice algo sobre el carácter, ¿no? Sobre cumplir tu palabra, aun cuando te cuesta algo. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno quería cruzar. Te lo compro de vuelta, dijo finalmente. Lo que creas que vale. Efectivo hoy. Miré hacia el Océano Pacífico, hacia el skyline de Puerto Vallarta, que había sido testigo de sueños y pesadillas, hacia el yate, que representaba todo lo que había perdido y encontrado de nuevo. No está en venta. Todo está en venta, espetó. Pon tu número. Algunas cosas no se pueden comprar, señora Mendoza, como la integridad, como cumplir promesas, como tratar a la gente con dignidad humana básica. Está siendo emocional, dijo el abogado despectivamente. Seamos prácticos aquí. Práctico. Había sido práctico cuando abandoné mi carrera para cuidar a Elena. Práctico cuando tomé un trabajo de conserje nocturno para pagar cuentas médicas. Práctico cuando pasé 12 años limpiando detrás de gente que me veía como menos que humano. Estoy siendo práctico, dije. Este yate representa mi libertad. Mi hija piensa que soy un fracaso. Mi esposa murió creyendo que había desperdiciado mis talentos. Durante 12 años he sido invisible para gente como usted, pero arreglé algo que usted no pudo. Resolví un problema que dejó perplejos a expertos. Probé que un conserje puede ser más que la suma de su uniforme. La señora Mendoza se quitó los lentes de sol y por primera vez la vi como más que una colección de accesorios costosos y comentarios crueles. Había algo casi humano en sus ojos, confusión, tal vez incluso un destello de respeto. «¿Realmente quieres el yate?», dijo. «Me gané el yate. ¿Y si me niego a honrar mi comentario casual?». Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. «Entonces todos sabrán exactamente lo que vale tu palabra. El personal de la Marina, los otros residentes en Torre Meridiano, las páginas de sociedad que aman escribir sobre tu trabajo benéfico y contribuciones cívicas, sabrán que las promesas de Victoria Mendoza no significan nada». ¿Es eso una amenaza? «Es una elección», dije. «Honra tu palabra o no, pero acepta las consecuencias de cualquier manera». Me miró por un largo momento, procesando esta versión de Roberto Martínez que no encajaba en sus preconcepciones. El abogado le susurró urgentemente al oído, probablemente calculando el costo social de parecer mezquina y vengativa por una promesa hecha a la servidumbre. «Está bien», dijo finalmente, la palabra forzada a través de dientes apretados. «El yate es tuyo. Pero quiero que quede claro que esto fue caridad, no obligación. Llámalo como te ayude a dormir por las noches», respondí. 3 horas después, era dueño de un yate de lujo de 90 pies, que valía más de 40 millones de pesos. Pero esa no es el final de mi historia, es el comienzo. La primera noche que pasé en los Sueños Dorados, me senté en la silla del capitán y llamé a mi hija María en Monterrey. Acababa de llegar a casa de su trabajo en la compañía de seguros, cansada de otro día procesando reclamaciones y tratando con clientes difíciles. «Papá, ¿está todo bien? Nunca llamas tan tarde. Quería contarte algo», dije, viendo las luces de Puerto Vallarta titilar sobre el agua. «Arreglé algo hoy, algo importante». «¿De qué se descompuso en el edificio?» «No en el edificio, algo en mí». Le conté sobre el yate, sobre los meses de estudio secreto,
sobre probar que estaban equivocados todos los que me habían descartado como solo un conserje. Escuchó en silencio, y podía oírla procesando esta información sobre su padre, que no coincidía con el hombre derrotado que había conocido. «Papá», dijo quedamente, «estoy orgullosa de ti». 3 palabras que había estado esperando 12 años escuchar. Los cambios llegaron lentamente al principio. La palabra se extendió por la marina, sobre el conserje que había superado a ingenieros marinos y reclamado su premio imposible. Otros dueños de yates comenzaron a pedirme mi opinión sobre sus problemas mecánicos. Tommy Rizzo me ofreció un puesto de medio tiempo como especialista en resolución de problemas de la marina. «Tienes un don», dijo. «Es una lástima desperdiciarlo limpiando oficinas cuando podrías estar arreglando barcos». Le conservé mi trabajo de conserje al principio. Los viejos hábitos son difíciles de romper y necesitaba el ingreso constante para pagar la deuda médica restante de Elena. Pero ahora, cuando caminaba por el lobby de mármol de la Torre Meridiano, me paraba más derecho. Cuando los residentes miraban a través de mí como mobiliario, no me herían de la misma manera. La señora Mendoza apenas reconocía mi existencia ahora, pero la cachaba observando a veces cuando pensaba que no me daba cuenta. Había algo nuevo en su expresión, no exactamente respeto, pero un reconocimiento cauteloso de que me había juzgado mal completamente. La verdadera transformación ocurrió 3 meses después, cuando decidí vender Los Sueños Dorados. No porque no la amara. Pasaba cada fin de semana a bordo, aprendiendo sus caprichos y estados de ánimo como una pareja devota. Pero el yate había cumplido su propósito. Había probado que Roberto Martínez era más que sus circunstancias, más que su uniforme, más que las cajas que otras personas habían construido a su alrededor. Se la vendí a una familia de Guadalajara por 36 millones de pesos, suficiente para pagar cada peso de la deuda médica de Elena, establecer un fondo universitario para mis nietos e invertir el resto en una pequeña marina en Mazatlán, que necesitaba un mecánico experimentado con habilidades de gestión. El día que entregué las llaves de Los Sueños Dorados, el nuevo propietario me preguntó por qué estaba vendiendo una embarcación tan hermosa. Me enseñó lo que necesitaba saber, dije. Ahora es tiempo de poner ese conocimiento a trabajar. Servicios Marinos Martínez abrió 6 meses después en un almacén convertido en la bahía de Mazatlán. No era glamoroso, pisos de concreto, luces fluorescentes, el olor de combustible diésel y virutas de metal, pero era mío. Cada herramienta tenía mi nombre. Cada cliente satisfecho era prueba de que la experiencia no depende del pedigrí, o la educación, o del tamaño de tu cuenta bancaria. Mi primer cliente importante fue una operación pesquera comercial que necesitaba que su flota fuera mantenida de manera confiable y económica. El trabajo era duro, las horas largas, pero me despertaba cada mañana ansioso de llegar al taller. Hay algo mágico en transformar motores rotos en máquinas que ronronean, en resolver acertijos que han desconcertado a otras personas, en construir algo duradero con tus manos. María visitó para la gran inauguración del taller trayendo a su esposo y niños. Mis nietos, gemelos de 8 años llamados Elena y Roberto, exploraron cada rincón de la marina mientras sus padres observaban nerviosamente. «Es seguro», les dije. «Todo aquí es seguro». Esa tarde, mientras nos sentábamos en el muelle viendo el atardecer pintar la bahía de dorado y carmesí, María me hizo la pregunta que había estado temiendo. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de no haber hecho esto antes?» Empezar de nuevo, digo. Pensé en Elena, en los años de lucha y sacrificio, en los sueños diferidos por necesidad y amor. El arrepentimiento es un lujo que no me puedo permitir, dije finalmente. Cada experiencia me enseñó algo. Cada revés me preparó para el siguiente desafío. Incluso el dolor tuvo propósito. Pero podrías haber tenido éxito años atrás si hubieras tomado caminos diferentes.
El éxito no se trata solo de dinero o reconocimiento, dije, viendo un barco pesquero navegar por los marcadores del canal. A veces se trata de convertirte en la persona que estabas destinado a ser, aunque tome más tiempo del planeado. La Marina creció constantemente durante los siguientes 2 años. Contraté 3 mecánicos, todos hombres mayores que habían sido descartados por otros empleadores como demasiado viejos, demasiado lentos, demasiado arraigados en sus formas. Juntos construimos una reputación por resolver problemas que desconcertaban a operaciones más grandes y elegantes. Una mañana de otoño estaba trabajando en un motor particularmente terco cuando Tommy Rizzo llamó desde Marina Vallarta. «Bobby, tal vez quieras sentarte para esto». «¿Qué pasa?» «Nada malo. Todo está bien. La señora Mendoza quiere contratarte». El silencio se extendió entre nosotros como años de asuntos pendientes. ¿Contratarme para qué? Compró otro yate, más grande que los sueños dorados, y corre el rumor de que específicamente pidió al tipo que la hizo quedar como tonta. Me reí, un sonido que hizo eco en el techo metálico de la Marina. Dile que Servicios Marinos Martínez no hace visitas a domicilio para exempleadores. ¿Estás seguro? El trabajo paga 1.200.000 pesos. No, Tommy, agradezco la llamada, pero algunos puentes están destinados a permanecer quemados. Si tú lo dices, pero Bobby sonaba diferente. Más humilde, tal vez. Más humilde. Victoria Mendoza, que había construido su fortuna en inversiones agresivas y networking despiadado, había aprendido humildad. La ironía era poesía. Pero no tomé el trabajo. Algunas lecciones son más valiosas que el dinero que cuestan enseñar. En cambio, me enfoqué en mi trabajo, mi comunidad, mi relación lentamente sanando con María y los nietos que estaban aprendiendo a verme como más que solo un viejo triste en ropa de trabajo. La Marina se convirtió en un lugar de reunión para gente que entendía la satisfacción de trabajar con sus manos. Los pescadores pasaban por café y conversación. Los dueños de barcos se quedaban después de reparaciones, compartiendo historias y pidiendo consejos. Los jubilados ofrecían su tiempo voluntariamente, queriendo sentirse útiles de nuevo. Una tarde de diciembre estaba entrenando a Elena, mi nieta, ahora de 12 y fascinada por los motores, cuando recibí un visitante inesperado. La señora Mendoza estaba parada en la entrada de la Marina, viéndose completamente fuera de lugar en su abrigo de diseñador y zapatos caros. Había envejecido en los 4 años desde nuestra confrontación, plata entretejida en su cabello, cuidadosamente peinado. «Señor Martínez», dijo formalmente, «espero no estar interrumpiendo». Elena levantó la vista del carburador que habíamos estado reconstruyendo, curiosa sobre esta extraña elegante que claramente no pertenecía a nuestro mundo de grasa y partes de repuesto. «Esta es mi nieta», dije. «Elena, saluda a la señora Mendoza». «¿Usted es la señora a la que mi abuelo le arregló el barco?», preguntó Elena con la franqueza de los niños. La señora Mendoza sonrió, y por primera vez en todos los años que la había conocido, se veía genuina. «Sí, soy yo. Me está enseñando sobre motores», anunció Elena orgullosamente. «Voy a ser ingeniera marina cuando crezca». «Eso es maravilloso», dijo la señora Mendoza. «Tu abuelo es muy talentoso». Permanecimos en silencio incómodo por un momento. 2 personas de mundos diferentes conectadas por un yate, una promesa y las formas en que la vida nos humilla a todos. «Vine a disculparme», dijo finalmente, «por cómo te traté, por las cosas que dije, por asumir que tu valor se medía por el título de tu trabajo». «Disculpa aceptada», dije simplemente, «y a ofrecerte algo. No trabajo. Sé que no lo aceptarías. Pero he estado siguiendo tu éxito aquí, la Marina, el negocio que has construido, la gente que has ayudado. Es impresionante. Gracias. Me gustaría invertir en Servicios Marinos Martínez, expandir tu operación, ayudarte a crecer hacia algo más grande». Y consideré su oferta viendo a Elena pulir partes del motor con la concentración de un cirujano.
Agradezco la oferta, señora Mendoza, pero no estamos buscando inversionistas. Por favor, dime, Victoria, y puedo preguntar por qué. Porque algunas cosas valen más cuando las construyes tú mismo. Porque el éxito que viene de tus propias manos y corazón significa más que dinero que cae del cielo de alguien más. Asintió, entendimiento destellando en sus ojos. Tienes razón, por supuesto. Solo quería equilibrar las balanzas de alguna manera. Las balanzas se equilibraron solas cuando honraste tu palabra sobre el yate. Todo, desde entonces, es solo bonificación. Victoria Mendoza se fue ese día, pero regresó periódicamente durante los siguientes meses. No como cliente o inversionista potencial, sino como alguien aprendiendo a ver el mundo diferentemente. Traía café y conversación, preguntando sobre el negocio, escuchando historias de los mecánicos y pescadores que poblaban nuestro pequeño rincón de Mazatlán. Elena la adoraba, esta madrina hada inesperada que alentaba sus sueños de la escuela de ingeniería y le hablaba como igual en lugar de como niña. Victoria comenzó a financiar un programa de becas para mujeres jóvenes interesadas en carreras marinas, no a través de mí, sino directamente a través de la preparatoria local. ¿Por qué estás haciendo esto?, le pregunté una vez, viéndola ayudar a Elena a resolver un problema eléctrico terco. Porque pasé 60 años creyendo que el dinero era lo único que importaba, dijo. Me enseñaste que hay monedas más valiosas que el efectivo, respeto, integridad, la satisfacción del trabajo bien hecho. Esas lecciones fueron gratis, señalé. No necesitabas pagar por ellas. Gratis para ti, tal vez. Me costaron un yate y años de pensar que era mejor que la gente que trabaja para ganarse la vida. La conversación se quedó conmigo mucho después de que se fuera. Mientras se acercaba mi 70º cumpleaños, me encontré reflexionando sobre el viaje improbable que me había traído a este lugar. La marina estaba prosperando, mi relación con María había sanado, y Elena ya hablaba de universidades con programas fuertes de ingeniería. Pero más que éxito material, había encontrado algo que había perdido en los años de lucha y sacrificio. Paz. No la paz de la resignación, sino la paz más profunda que viene de saber que tu valor no está determinado por las opiniones de otras personas. Una tarde, mientras cerraba el taller, encontré un sobre manila metido debajo de la puerta de mi oficina. Adentro había una fotografía de los sueños dorados a toda potencia, cortando agua azul bajo cielos despejados. En la parte de atrás, alguien había escrito: «Gracias por enseñarme que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Tu amiga, Victoria». Sonreí, recordando al hombre asustado y roto que había limpiado el penthouse de esa mujer durante 12 años. Había estado tan enfocado en sobrevivir que había olvidado vivir. Tan preocupado por ser invisible que se había hecho desaparecer. Pero ese hombre se había ido ahora, transformado por el simple acto de negarse a aceptar las limitaciones de otras personas. En su lugar estaba parado alguien de quien me enorgullecía ser. Un esposo que había amado profundamente, un padre aprendiendo a conectar, un abuelo transmitiendo conocimiento, un empresario construyendo algo duradero, un amigo ganando respeto a través de acciones en lugar de títulos. Los sueños dorados habían sido el catalizador, pero nunca había sido el destino. Había sido un puente entre quien era y en quien me estaba convirtiendo. Una bella embarcación que me llevó de la servidumbre a la dignidad, a algo parecido a la sabiduría. Mientras cerraba la puerta de la marina esa noche, pensé en las personas viendo esta historia, tal vez viendo sus propias luchas reflejadas en la mía. Tal vez estés limpiando oficinas mientras sueñas con algo más grande. Tal vez estés cuidando a otros mientras tus propios sueños juntan polvo. Tal vez seas invisible para gente que debería ver tu valor. Si eres tú, recuerda esto. Tu situación actual
no es tu identidad permanente. El título de tu trabajo no define tus capacidades. Tu edad no te descalifica de la transformación. A veces, el viaje más importante es el de quien eres, a quien siempre has sido por debajo. A veces la victoria más grande es probarte a ti mismo que eres más que las suposiciones de otras personas. Los sueños dorados me enseñaron que los sueños no tienen fecha de vencimiento, que la experiencia supera al pedigrí y que las victorias más satisfactorias son las que logras no por suerte o conexiones, sino a través de conocimiento, persistencia y negarte a aceptar la derrota. Pero lo más importante, me enseñó que nunca somos solo el trabajo que hacemos o el uniforme que vestimos. Somos la suma de nuestras experiencias, la acumulación de nuestro aprendizaje, la profundidad de nuestro carácter cuando es probado por la adversidad. Años después, aún trabajo en la Marina la mayoría de días, no porque tenga que, sino porque amo el trabajo. Amo resolver problemas, asesorar mecánicos jóvenes, ver a Elena crecer hacia la ingeniera brillante que está destinada a ser. Y a veces, en mañanas tranquilas, cuando la bahía está lisa como vidrio y el sol pinta todo de dorado, recuerdo esa voz burlona diciendo, «Arregla mi yate y será tuyo». Recuerdo pensar que era imposible, que gente como yo no llega a reclamar premios destinados para nuestros superiores. Me equivoqué sobre la parte imposible, pero tenía razón sobre una cosa. Gente como yo, gente que trabaja con sus manos y corazones, que persiste a través de dificultades y sigue aprendiendo a pesar del desaliento, sí llegamos a reclamar nuestros premios. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para creer que los merecemos. El verdadero epílogo de esta historia comienza 5 años después de que abrí Servicios Marinos Martínez. Elena tenía 17 para entonces, capitana del equipo de robótica de su preparatoria y aceptada en el programa de Ingeniería Marina del IPN con una beca completa. Parcialmente financiada, descubrí después, por la Fundación de Victoria para Mujeres en Campos STEM. «Abuelo», dijo una tarde, mientras trabajábamos lado a lado en una embarcación pesquera restaurada de 1940. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si la señora Mendoza no hubiera hecho esa promesa sobre el yate? Pausé en mi trabajo, considerando su pregunta mientras veía el sol de la tarde pintar rayas doradas sobre la bahía. Para ser honesto, mija, creo que habría encontrado otra manera eventualmente. El yate realmente no era el premio, era recordar quién era por debajo de todos los años de solo sobrevivir. Pero ¿qué si no hubieras recordado? ¿Qué si te hubieras quedado invisible para siempre? Era un pensamiento sobrio. ¿Cuánta gente se va a la tumba cargando talentos que el mundo nunca ve? ¿Cuántos conserjes podrían ser ingenieros? ¿Cuántos cajeros podrían ser maestros? ¿Cuántas almas invisibles podrían ser líderes si solo tuvieran la oportunidad de recordar su propio valor? Entonces, supongo que me habría perdido esto, dije, haciendo un gesto alrededor de la marina donde media docena de empleados, todos casos de segunda oportunidad como yo, estaban ocupados transformando maquinaria rota en sueños funcionales. Y tú no estarías aquí aprendiendo a reconstruir motores en lugar de solo estudiarlos en libros de texto. Elena sonrió, sus manos ya mostrando las manchas reveladoras de alguien que entiende que el mejor aprendizaje ocurre cuando estás dispuesto a ensuciarte en busca del conocimiento. Pero mi historia tiene otro capítulo, uno que comenzó con una llamada telefónica que no esperaba. Era una tarde de martes en marzo, el tipo de noche fresca de principios de primavera, cuando el aire salado lleva promesas de clima más cálido por venir. Estaba en mi oficina, revisando facturas y planeando la agenda de trabajo del día siguiente, cuando sonó el teléfono principal de la Marina. Servicios Marinos Martínez. Habla Roberto. Señor Martínez, soy James Harrison de Harrison & Associates Consultoría Marítima.
Llamo porque tenemos una situación bastante inusual que creemos podría interesarle. Me recosté en mi silla, curioso. La consultoría marítima era el tipo de negocio de alta gama que usualmente trataba con compañías navieras y diseñadores de yates, no operaciones de reparación pequeñas como la mía. ¿Qué tipo de situación? ¿Conoce la Emperatriz del Pacífico, el crucero de lujo que ha estado en los titulares? Sí la conocía. La Emperatriz era una ciudad flotante de 20.000 millones de pesos, una de esas embarcaciones masivas que llevaban 5.000 pasajeros y tripulación en viajes alrededor del mundo. Lo que no sabía era por qué un consultor marítimo me estaría llamando sobre eso. Ha estado experimentando fallas catastróficas del motor durante los últimos 6 meses, continuó Harrison. 3 firmas diferentes de ingeniería marina han tratado de resolver el problema, cada una reclamando que está más allá de reparación. La compañía naviera enfrenta bancarrota si no pueden hacerla operacional de nuevo. Lamento escuchar eso, pero no estoy seguro de cómo puedo ayudar. Mi operación maneja embarcaciones más pequeñas, principalmente de recreo y pesca comercial. Exactamente por eso te llamo. Hemos escuchado sobre tu enfoque no convencional para resolver problemas. El incidente del yate con la señora Mendoza, tu tasa de éxito con reparaciones imposibles. A veces ojos frescos ven lo que los expertos pasan por alto. La ironía no se me escapó. Hace 5 años era invisible para el mundo de la ingeniería marina. Ahora, ese mismo mundo me estaba llamando para ayudar con un problema que sus mejores mentes no podían resolver. ¿Qué exactamente propones? Una tarifa de consultoría de 5 millones de pesos para pasar una semana a bordo del barco, estudiando los sistemas del motor y proporcionando tu evaluación. Sin obligación de arreglar nada, solo dinos qué ves. 5 millones de pesos. Más dinero del que había ganado en cualquier 3 años como conserje. Suficiente para expandir la marina, contratar más mecánicos, tal vez incluso establecer la escuela de oficios marítimos con la que había estado soñando. Pero dinero no era lo que me hizo aceptar el trabajo. Era el desafío, el acertijo, la oportunidad de probar una vez más que la experiencia puede venir de lugares inesperados. 3 semanas después, estaba parado en la cubierta de la Emperatriz del Pacífico, viendo el puerto de Acapulco encogerse detrás de nosotros mientras nos dirigíamos hacia lo que la compañía naviera estaba llamando un crucero de diagnóstico. Un último esfuerzo desesperado para entender sus problemas de motor antes de desguazar una inversión de 20.000 millones de pesos. El barco era magnífico, un palacio flotante con restaurantes, teatros, centros comerciales y alojamiento para 5.000 almas. Pero debajo de todo ese lujo, podía sentir la misma enfermedad que había sentido en los sueños dorados años atrás. Los motores trabajaban laboriosamente con cada revolución, su ritmo irregular, su salida de potencia inconsistente. El ingeniero jefe, un hombre severo llamado Capitán Kowalski, me recibió en la sala de máquinas con escepticismo apenas oculto. «¿Así que tú eres el hacedor de milagros que trajeron para resolver nuestros problemas?» «Solo soy un mecánico», dije. «Pero a veces eso es exactamente lo que los problemas complejos necesitan». La sala de máquinas era una catedral de maquinaria. Motores diésel masivos del tamaño de edificios pequeños conectados por tuberías y cables que parecían órganos mecánicos. Todo estaba precisamente diseñado, exactamente como los diseñadores habían intentado, operado por técnicos hábiles que entendían cada especificación. Y ahí radicaba el problema. Por 3 días observé las operaciones normales, viendo a la tripulación seguir procedimientos que habían sido desarrollados por los ingenieros marinos líderes del mundo. Todo se hacía según el manual, cada protocolo seguido al pie de la letra, cada medición dentro de parámetros aceptables. Pero los motores siguieron fallando. En el 4.º día le hice al capitán Kowalski una pregunta simple.
¿Cuándo empezaron los problemas? Hace unos 8 meses, justo después de que completamos una revisión mayor en los astilleros de Singapur. Actualizamos los sistemas de inyección de combustible, reemplazamos los turbocompresores, instalamos equipo de monitoreo de última generación. Y los problemas empezaron inmediatamente después de la revisión. Dentro de unas pocas semanas, sí. Esa noche, solo en la sala de máquinas, con solo los técnicos del turno nocturno, comencé mi verdadera investigación. Ignoré las lecturas de computadora, los monitores digitales, el equipo de diagnóstico sofisticado en el que todos confiaban. En cambio, escuché, sentí. Confié en los instintos que habían sido afinados por décadas de trabajar con máquinas que hablaban en vibraciones y susurros. Lo que descubrí era casi cómicamente simple. El nuevo sistema de inyección de combustible, diseñado por modelos de computadora e ingenierizado a perfección teórica, estaba precisamente equivocado para estos motores particulares. No equivocado según ninguna especificación o manual, sino equivocado de la manera que solo se vuelve aparente cuando entiendes que cada motor tiene su propia personalidad, su propio ritmo, sus propias necesidades que no pueden ser capturadas en planos. El sistema actualizado estaba tratando de forzar a los motores a operar como máquinas, en lugar de permitirles trabajar como cosas vivientes. El resultado era una estrangulación lenta, una falla gradual que se veía como averías aleatorias, pero era en realidad rebelión sistemática. «¿Me estás diciendo», dijo el capitán Kowalski cuando presenté mis hallazgos, «que motores de 20.000 millones de pesos están fallando porque los inyectores de combustible son demasiado buenos? Te estoy diciendo que están fallando porque los inyectores de combustible están mal para estos motores específicos. Es como tratar de forzar a un corredor de maratón a sprintear por 42 kilómetros. Técnicamente posible, pero últimamente destructivo. Eso es imposible. El sistema fue diseñado por los mejores ingenieros marinos del mundo. Los mejores ingenieros que nunca se ensuciaron las manos con estos motores particulares. Corregí. A veces la mejor solución no es la más sofisticada. A veces es la que realmente funciona. Y convertir el sistema de combustible de la Emperatriz del Pacífico de vuelta a una configuración que coincidiera con las características naturales de sus motores tomó 2 semanas y le costó a la compañía naviera unos 1.200.000 pesos en modificaciones. Era elegante en su simplicidad, casi primitivo, comparado con la perfección controlada por computadora que habían estado intentando. Pero funcionó. Los motores ronronearon con la misma satisfacción que había escuchado en los sueños dorados después de su reparación. La salida de potencia aumentó, la eficiencia de combustible mejoró, y las fallas aleatorias que habían estado amenazando la bancarrota simplemente pararon. Cuando regresamos al puerto de Acapulco, los ejecutivos de la compañía naviera estaban esperando en el muelle con contratos para que Servicios Marinos Martínez se convirtiera en su consultor exclusivo de resolución de problemas para reparaciones imposibles a través de su flota. «¿Cómo supiste?», preguntó el director técnico principal de la compañía, una mujer que había pasado 20 años en ingeniería marina sin encontrar un problema así. «Porque a veces lo más importante no es lo que aprendiste en la escuela», dije. «A veces es lo que aprendiste trabajando con tus manos, escuchando máquinas, entendiendo que la ingeniería es tanto arte como ciencia». El trabajo de la Emperatriz cambió todo para Servicios Marinos Martínez. La palabra se extendió por la industria marítima sobre el pequeño taller de reparación que podía resolver problemas que las firmas grandes no podían tocar. Comenzamos a recibir llamadas de compañías navieras alrededor del mundo, flotas de carga, fabricantes de yates de lujo, incluso contratistas militares que necesitaban soluciones no convencionales para problemas convencionales. Pero el éxito trajo sus propios desafíos.
Mientras nuestra reputación crecía, también crecía la presión para expandir, para convertirse en algo más grande que un taller de reparación en el malecón donde mecánicos viejos compartían café e historias mientras arreglaban sueños rotos. «Papá», dijo María durante una de sus visitas cada vez más frecuentes a Mazatlán, «podrías franquiciar esto. Servicios Marinos Martínez podría ser una marca nacional. Podrías retirarte rico mientras otras personas manejan las operaciones del día a día». No estaba equivocada. El modelo de negocio estaba aprobado, la reputación establecida, la demanda enorme. Podría haber construido fácilmente un imperio de talleres de reparación marina, entrenado cientos de mecánicos en el método Martínez, volverme rico más allá de las cuentas médicas de Elena o mis propios sueños modestos. Pero la riqueza no siempre se mide en pesos. ¿Sabes qué aprendí de los sueños dorados?, le dije a María mientras nos sentábamos en el muelle viendo a Elena demostrar su último proyecto de ingeniería a un grupo de estudiantes de preparatoria que habían venido para nuestro programa de pasantías de verano. Aprendí que algunos premios solo son valiosos si los ganas tú mismo. Algunos sueños solo valen la pena lograr si el viaje te cambia en el proceso. Pero piensa en cuánta gente podrías ayudar si expandieras. ¿Cuántos mecánicos como tú, descartados por el mundo, podrían tener segundas oportunidades? Era un argumento convincente, uno que me mantuvo despierto muchas noches considerando las oportunidades que estaba rechazando. Pero cada vez que pensaba en expansión corporativa y acuerdos de franquicia y márgenes de ganancia, recordaba al hombre asustado en el uniforme de conserje que había pasado 12 años invisible para el mundo. Ese hombre no había soñado con construir un imperio. Había soñado con ser visto, con probar su valor, con usar sus manos para crear algo significativo. Todo más allá de eso era bonificación. En lugar de expandir, profundizamos. Servicios Marinos Martínez se volvió no solo un taller de reparación, sino un campo de entrenamiento para gente que había sido descartada por caminos convencionales al éxito. Ex-convictos aprendiendo habilidades transferibles, veteranos luchando con la vida civil, trabajadores mayores empujados fuera por labor más joven y barata. Nos asociamos con universidades tecnológicas para ofrecer cursos acreditados en mecánica marina. Establecimos un programa de aprendizaje que pagaba salarios dignos mientras enseñaba habilidades reales. Creamos un camino para que gente invisible se volviera visible, no a través de caridad, sino a través de competencia. El Fondo de Becas de Elena, ahora oficialmente la Fundación Elena Martínez para Mujeres en Ingeniería Marina, creció más allá de la contribución inicial de Victoria para convertirse en un programa nacionalmente reconocido. Mi nieta, ahora en el IPN, servía en la Junta mientras estudiaba los mismos principios de ingeniería que había aprendido por primera vez con grasa bajo las uñas en nuestro taller de la Marina. La fundación se volvió personal para mí de maneras que no había esperado. Cada año, mujeres jóvenes llegaban a la Marina para pasantías de verano, muchas de ellas las primeras en sus familias en considerar carreras de ingeniería. Empezaban nerviosas e inciertas, intimidadas por la maquinaria y el ambiente tradicionalmente masculino. Pero para el final de 12 semanas estarían diagnosticando problemas de motor con confianza, reconstruyendo transmisiones, entendiendo que el género era irrelevante cuando se trataba de aptitud mecánica y habilidades para resolver problemas. «Señor Martínez», me dijo una pasante llamada Sara durante su semana final, «este programa cambió mi vida. Nunca pensé que era lo suficientemente inteligente para ingeniería, pero aquí aprendí que solo necesitaba la oportunidad de intentar». Sara siguió estudiando arquitectura naval en la Escuela Naval Militar. No fue la primera, y no sería la última. Los efectos de onda de un yate, una promesa, una negativa a aceptar limitaciones,
se extendieron de maneras que nunca podría haber imaginado esa primera noche cuando la señora Mendoza se burló de mi uniforme de conserje. Pero tal vez el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. Era el 21º cumpleaños de Elena, y estábamos celebrando en la marina con la familia extendida de mecánicos, pasantes y amigos que se habían vuelto nuestra comunidad a través de los años. Victoria se había vuelto una habitual en estas reuniones, ya no la socialité helada de la Torre Meridiano, sino una mujer que había aprendido a encontrar alegría en la compañía de gente que medía el valor por carácter en lugar de estados de cuenta. «Tengo un anuncio», dijo Elena, mientras nos reunimos alrededor del pastel que uno de nuestros mecánicos había horneado en la pequeña cocina de la marina. El IPN me ofreció una beca completa para posgrado, más un puesto de investigación estudiando sistemas de propulsión marina sostenible. Los gritos y aplausos hicieron eco sobre la bahía, sonidos orgullosos de gente orgullosa que entendía la magnitud de este logro. «Pero», continuó Elena, alzando su mano para silencio, «he decidido diferir el posgrado por un año». El silencio que siguió fue confundido, preocupado. María se veía afligida, probablemente imaginando a su hija tirando por la borda oportunidades que podrían no venir de nuevo. «Quiero pasar el año aquí», explicó Elena, trabajando con el abuelo para desarrollar un programa de entrenamiento para mecánicos marinos que combine aprendizaje tradicional práctico con teoría de ingeniería de vanguardia. Algo que prepare a la gente no solo para arreglar los barcos de hoy, sino para entender la tecnología de mañana. Sentí lágrimas amenazando, el tipo que viene cuando te das cuenta de que tu legado se extenderá mucho más allá de cualquier cosa que te hayas atrevido a esperar. Se va a llamar el Instituto Roberto Martínez para Ingeniería Marina Práctica, añadió. Un lugar donde los conserjes pueden convertirse en ingenieros, donde la experiencia importa tanto como la educación, donde los sueños no tienen fecha de vencimiento. Más tarde esa noche, mientras la celebración se calmaba y nuestros invitados comenzaron a irse a casa, Victoria me llevó aparte. «Sabes», dijo, «he estado pensando sobre esa noche cuando te hice esa promesa tonta sobre el yate». «Historia antigua», respondí. «No, no lo es, porque me he dado cuenta de algo. Esa noche no solo ganaste un yate, ganaste algo mucho más valioso». «¿Qué es eso?» «Ganaste el derecho a definirte a ti mismo. Por 12 años dejaste que otras personas te dijeran quién eras. Un conserje, un fracaso, muebles invisibles en su mundo. Pero esa noche decidiste probar que estaban equivocados. Y al probar que estaban equivocados, descubriste algo asombroso». «¿Qué fue?» Victoria sonrió, la expresión transformando su cara de la manera que la emoción genuina siempre hace. «Que sus opiniones nunca importaron en primer lugar. Siempre fuiste Roberto Martínez, mecánico marino y solucionador de problemas. Solo necesitabas recordar. Mientras estoy aquí hoy, preparándose para celebrar mi 75º cumpleaños, rodeado por la comunidad que hemos construido en Servicios Marinos Martínez, pienso sobre el conserje nocturno que solía limpiar el penthouse de Victoria Mendoza. Ese hombre creía que estaba definido por sus circunstancias, limitado por las expectativas de otras personas, invisible para un mundo que no tenía uso para conserjes, envejeciendo con manos callosas. Pero ese hombre estaba equivocado sobre casi todo excepto una cosa crucial. Nunca dejó de creer que dentro de cada motor roto estaba la maquinaria para algo hermoso. Solo necesitaba recordar que lo mismo era cierto para los sueños rotos. Los sueños dorados realmente nunca se trataron del yate. Se trataron del sueño dorado que vive dentro de cada persona que ha sido descartada, hecha invisible por un mundo que confunde uniformes con carácter y saldos bancarios con valor. Ese sueño no tiene fecha de vencimiento. No requiere permiso de gente que piensa que son mejores que tú.
Solo requiere el valor de creer que eres más que sus suposiciones, más que tus circunstancias actuales, más que la suma de tus reveses. A veces, el viaje más importante es el de quien el mundo dice que eres, a quien siempre has sido por debajo. A veces, la victoria más grande es probarte a ti mismo que los sueños diferidos no son sueños negados, son sueños que han tenido tiempo para madurar, como buen vino envejeciendo en oscuridad hasta que el momento es correcto para que sean descorchados y saboreados. La marina cierra al atardecer ahora, pero las luces permanecen prendidas en el taller donde los ingenieros marinos de mañana están aprendiendo que las mejores soluciones a menudo vienen del matrimonio de manos experimentadas y mentes curiosas. El Instituto de Helena ha crecido más allá de nuestras expectativas más salvajes, atrayendo estudiantes de alrededor del mundo que quieren aprender el método Martínez de resolución de problemas. Pero todavía tomo el turno nocturno a veces, caminando por la marina silenciosa en la oscuridad, escuchando el suave golpeteo del agua contra cascos, respirando el aire salado que huele a posibilidad. En esos momentos silenciosos, a veces escucho la voz de una socialité burlona diciendo, «Arregla mi yate y será tuyo». Y sonrío, porque tenía razón sobre una cosa. Era el sueño de un trabajador. Solo que nunca entendió que los mejores sueños son los que tienes que ganar a través de conocimiento, persistencia y negativa a aceptar la derrota. El yate me enseñó que nunca somos demasiado viejos para recordar quiénes estábamos destinados a ser. Nunca demasiado tarde para reclamar el premio que siempre estuvo esperando que fuéramos lo suficientemente valientes para alcanzarlo. Nunca demasiado invisibles para transformarnos de muebles en fuerzas de cambio. Para aquellos de ustedes viendo esta historia que se sienten invisibles, que limpian oficinas mientras sueñan con algo más grande, que cuidan a otros mientras sus propios sueños juntan polvo, recuerden esto: su uniforme actual no define sus capacidades. Su edad no los descalifica de la transformación. Sus circunstancias no son su identidad permanente. A veces, lo más importante que pueden hacer es recordar que cada experto una vez fue principiante, cada maestro una vez fue un desastre, y cada historia de éxito empezó con alguien que se negó a aceptar las limitaciones de otras personas. Los sueños dorados aún navegan en algún lugar por ahí, llevando nuevos dueños hacia horizontes que nunca imaginaron posibles. Pero los verdaderos sueños dorados, los que más importan, son los que llevamos dentro de nosotros mismos, esperando el valor de probar que somos más de lo que el mundo espera, más de lo que nuestros miedos susurran, más de lo que nuestros fracasos pasados sugieren. Esos sueños no tienen fecha de vencimiento. Solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente para creer que valen la pena perseguir, sin importar cuánto tome, sin importar lo que alguien más diga, sin importar qué tan imposibles parezcan desde donde estás parado ahora mismo. Arregla tus sueños, y son tuyos. La única pregunta es, ¿estás listo para creer que los mereces? ¿Has sido subestimado tú, o alguien que conoces por tu trabajo, tu edad, o tus circunstancias? ¿Alguna vez te has sentido invisible para gente que debería ver tu valor? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Tu experiencia importa y alguien necesita escuchar que no están solos en esta lucha. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a alguien que está dando todo detrás de escena. Alguien que necesita recordar que sus sueños no tienen fecha de vencimiento. Para continuar compartiendo estos viajes emocionales, hemos creado un podcast especial con historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo aquí, a la izquierda. Gracias por ser parte de este viaje de esperanza y transformación. Te veo en la próxima historia.